Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar compartiendo en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, un estudio que tiene que ver con el tiempo que estamos recordando la cristiandad del mundo, podríamos decir, que sería el día domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es el hombre que venció a la muerte. Jesucristo es el hombre que venció a la muerte. Y vamos a estar viendo, en primer lugar vamos a ver en 1 Corintios, los que son, si tenemos que definir qué es el Evangelio de salvación tiene 3 puntos y tiene que ver con lo que vamos a estar compartiendo en esta noche con la ayuda de Dios. Dice Pablo, 1 Corintios 15:1, y ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Dice versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Los 3 pilares del Evangelio de salvación son, en primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Murió por nuestros pecados, estuvo 6 horas de agonía, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde entregó su espíritu, y Él consumó esa obra redentora de salvación para la humanidad. Cuando dijo al Padre, consumado es. La deuda quedó cancelada. Y eso lo sabemos porque hemos entendido el Evangelio, que Él murió por nuestros pecados. Pero hoy vamos a concentrarnos en la segunda y la tercera, que dice que fue sepultado. Y esta es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a hablar de la sepultura de nuestro Señor, porque es verdad que Él murió por nuestros pecados, pero también a veces no nos detenemos en este segundo paso y aspecto que es muy importante, que nos dice que fue sepultado. Eso implica que Él verdaderamente experimentó la muerte física. Por eso pudo ser sepultado. Y vamos a estar viendo, con la ayuda de nuestro Dios, este aspecto en primer lugar, que fue sepultado. Para poder tener una guía de la palabra con respecto a cómo fue sepultado, vamos a ir a Mateo capítulo 27 y vamos a tomar este capítulo de base con respecto a que fue sepultado. Así que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y vamos a ver que fue sepultado. Vamos a hablar cómo fue esta experiencia en la vida del Señor Jesús. Y encontramos en Mateo 27, versículo 57, observen lo que dice: y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Así que al atardecer aparece, después de que muere el Señor en la cruz, un hombre rico de Arimatea, que era una ciudad de Judea, ahí, de esa zona, llamado José de Arimatea. Su condición era un hombre rico. Dice
que también se había convertido en discípulo de Jesús. O sea que él creía en Cristo como el Mesías Salvador. Pero indudablemente nunca se había identificado por el miedo a las amenazas de lo que era el sumo sacerdote, Anás, Caifás y el Sanedrín, que también él era parte, era un hombre distinguido, era un hombre importante, era un hombre rico. Ahora, cuando Cristo muere, él valientemente aparece en escena y se identifica como discípulo y va a hacer algo que va a hacer algo extraordinario, porque dice el versículo 58, este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Aquí encontramos a este hombre, llamado como José de Arimatea. Condición, era rico y era un discípulo de Cristo que se va a poner en el escenario y va a quedar registrada su participación por ser el hombre que va a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús para enterrarlo, estamos hablando de su sepultura, en una tumba que le pertenecía a él. Una tumba que le pertenecía a él. Vamos a ver unas características más acerca de José de Arimatea. En Lucas, conserven allí en sus Biblias esta parte, porque vamos a hacer la exposición de estos versículos, pero vamos a ampliar un poquito en Lucas 23. Si lo tienen allí, buscamos Lucas 23. En el versículo 50 se nos va a decir algo más acerca de José de Arimatea. Dice, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. ¿Qué podemos ver aquí más acerca de José de Arimatea? Que él formaba parte, fíjense, lo dice allí en el versículo 51, en el 50 dice, miembro del concilio. Esto de ser miembro del concilio está hablando de que era parte del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal compuesto por el sumo sacerdote y también todo lo que les voy a mencionar aquí. Era como si fuera un noble, José de Arimatea, que era parte de ese grupo selecto que eran los encargados de impartir justicia a los judíos. ¿Se entiende? Entonces toda causa, todo problema que ellos tenían, lo resolvía este tribunal llamado el Sanedrín, que estaba compuesto por 71 miembros. Juzgaban las causas más importantes y estaba compuesto este grupo selecto por la familia del sumo sacerdotes, de los ancianos y los escribas. ¿Qué les parece? Así que él era parte del Sanedrín, que lo había juzgado a Cristo aquella noche y pusieron testigos falsos para acusarle y condenarle cuando no cumplieron el número que tenían que tener de quórum para poder juzgar. Lo hicieron de noche, cosa que estaba prohibido. Entre gallo y medianoche hicieron trampas, pusieron testigos falsos para condenar a Cristo, al justo y al santo. Ahora, Lucas aclara la palabra de Dios, y nos dice el 51, el cual no había sentido el plan y el proceder de los demás. Nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron con Jesús.
porque sabía que era algo ilícito, que lo hicieron por envidia, que lo hicieron con testigos falsos, que lo hicieron sin quórum, a medianoche, para condenarlo a muerte. Él no estuvo de acuerdo y la palabra de Dios lo aclara. Él era parte de ese grupo de como senadores, podríamos decir, que estaban a cargo de juzgar las causas de Israel, de los judíos ahí en Jerusalén. Otra de las cosas que podemos ver y notar, fíjense también que al pedir el cuerpo del Señor, José de Arimatea, vamos a ir a Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículo 42. No dice, y al atardecer como a la hora, y al atardecer como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, no dice la versión de las Américas, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y acá nos dice que era un miembro, ¿cómo? Prominente. Era una persona prominente de ese grupo selecto llamado el Sanedrín. Ahora, es tremendo porque nos dice la palabra de Dios, versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Esto de comprobando por medio del centurión era ver si le traspasaron el costado cuando Cristo ya a las 3 de la tarde había entregado su espíritu y ya estaba muerto. Era algo que no era normal. De hecho, a los otros dos ladrones le quebraron las piernas para que murieran rápido. Antes de las 6 de la tarde tenían que estar afuera de esos cuerpos de la cruz. Y le rompieron las piernas y estaban vivos. Cristo entregó su espíritu a las 3 de la tarde y se sorprendió Pilato de que hubiera muerto tan temprano. Y el lanzazo romano que atravesó su costado comprobó que estaba muerto y entonces le hicieron la entrega del cuerpo. Observen lo que dice versículo 46. Quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Así que José de Arimatea, este hombre del Sanedrín, un hombre prominente, un hombre rico, donó una tumba nueva que tenía para él y para su familia seguramente, y se la cedió para que pudiese ser puesto el cuerpo del Señor. ¿Qué persona más importante en la vida de José de Arimatea pudiera descansar sus restos que la persona de Cristo, a quien él muchas veces había escuchado, había visto sus milagros, y él sabía por las señales que hacía que era quien decía ser, que no era un mentiroso, que no era una persona falsa, sino que él había demostrado ser el auténtico Mesías enviado a Israel. Así que él donó esa tumba, una tumba que era de un rico. Ahora, pensemos en la persona de Cristo. Él era de Galilea, estaba al norte, ahora está muriendo ¿dónde? En Jerusalén, en las afueras, en el monte de la Calavera. ¿Dónde lo van a enterrar?
no tiene dónde poner sus restos, pero ahí aparece en escena José de Arimatea y dice, pide el cuerpo y él dona la tumba donde va a descansar nuestro Señor Jesucristo. Ahora, rodaron una piedra, nos dice allí, en la entrada del sepulcro. Era una piedra de forma de moneda, de aproximadamente, se calcula que tenía más de 1 tonelada esa piedra. Y allí pusieron el cuerpo, corrieron la piedra, sellaron la tumba. Y allí descansó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con este pedido de José de Arimatea, siendo rico y Jesús no teniendo nada porque era pobre, no tenía dónde, como decimos literalmente, caerse muerto, con la intervención de José de Arimatea y la tumba que le pertenecía siendo rico, cumplió la profecía, observen de Isaías 53, versículo 9. Si algo le faltaba a Cristo para cumplir Isaías 53, todos los versículos anteriores, pero en este punto se cumplió. José de Arimatea cumplió la profecía del Mesías, que nos dice en el versículo 9, Isaías 53, 9, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Pero con el rico fue en su muerte. O sea que él fue sepultado en una tumba de ricos, sin haber tenido nada. ¿Por qué? Porque José de Arimatea se presenta y pide el cuerpo y lo coloca en la tumba que cede para nuestro Señor. Y sin darse cuenta, tal vez después, seguramente, él entendió que fue el instrumento para cumplir la profecía 700 años antes con respecto a Cristo el Mesías, que sería sepultado en una tumba con los ricos, siendo pobre. Qué bárbaro, ¿no? Él no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo con esa actitud y ese gesto de pedirle el cuerpo a Pilato. Volviendo a Mateo 27, vamos a encontrar vimos que él compró el lino, que había que envolver el cuerpo con especias aromáticas, eran varios kilos que tenía eso, y preparar el cuerpo junto con Nicodemo. No tenemos todo el tiempo para verlo, pero con Nicodemo, ¿se acuerdan aquel que era también, que vino a Jesús de noche? En Juan 3 aparece después de que muere Jesús, junto con José de Arimatea, para preparar el cuerpo de Jesús y ponerlo en la tumba. Allí le pusieron ese lienzo que fueron a comprar, las especies aromáticas también. Y nos dice Mateo 27, versículo 59. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Allí queda sepultado, como dice la palabra, y fue sepultado en una tumba nueva de ricos, cumpliendo Isaías 53:9. José de Arimatea es el instrumento que Dios usa para que su hijo descanse por unas horas en esa tumba nueva, cavada sobre la roca. Así que pusieron esa piedra redonda a forma de moneda, de más de 1 tonelada, empujaron la piedra, y ahí después que llegó hasta ese punto se fue. Pero vamos a ver en el versículo 61, dice, y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Aquí vamos a ver que hay 2 mujeres que se mencionan que están sentadas frente a la tumba. ¿Por qué? Porque ellas querían saber dónde
habían puesto el cuerpo del Señor para venir a tratar también de traer especies aromáticas y volver a cubrir el cuerpo del Señor con esas hierbas aromáticas que se le colocaban al cuerpo. ¿Se entiende? La piedra enorme que pone José de Arimatea, seguramente era un hombre rico, tenía gente que lo asistía y pudieron correr esa tremenda roca redonda en forma de moneda de más de 1 tonelada, 1,5 metros de alto, para sellar la tumba para que no entre nadie, ni los animales que andaban ahí, fieras salvajes que se pudieran comer los cuerpos. Obviamente había que preservar ese cuerpo, y ahí pone esa piedra enorme. Pero hay dos personas, dos mujeres mencionadas, María Magdalena y la otra María, estaban sentadas frente al sepulcro. Ellas pudieron contemplar, junto con José de Arimatea, con Nicodemo, que verdaderamente, realmente Jesús fue sepultado. Comprobaron los romanos que estaba muerto con el lanzazo. Él murió, no se desmayó, se murió, lo mataron. Y también tenemos la referencia dónde y cómo fue sepultado. En una tumba de ricos fue su sepultura, cumpliendo Isaías 53:9. Dos mujeres que están mirando dónde le pusieron para volver posteriormente el primer día de la semana. Si no, no sabían dónde estaba el Señor, porque ellas venían de Galilea. Quiero que entendamos esto. Ellos están en Jerusalén, pero no son de ahí. Vinieron siguiendo al Señor, viniendo a acompañarle, sirviéndole al Señor desde Galilea. Son muchos kilómetros, más de 160 kilómetros, así que se iban a quedar hasta cumplir todo lo que tenían en su corazón. Así que tenían que ubicar bien dónde estaba la tumba para regresar. Ahí están estas mujeres que son creyentes. Acá está José de Arimatea, que es un discípulo que se manifiesta y se hace público y se anima a pedir el cuerpo. Que también está Nicodemo. Pero vamos a ver otro punto importante, que también pudieron ver el cuerpo del Señor en la tumba, que fue sepultado. Y lo dice, y vamos a ver la preocupación de los líderes por las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan los líderes que dijeron al pueblo que pidieran que lo crucificaran? ¿Se acuerdan? Están ahí y están preocupados. ¿Cuál era la preocupación? Observemos, versículo 62. Al día siguiente, o sea, después que ya había sido muerto y sepultado, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, escuchen cómo lo tratan a Jesús, engañador vivía, dijo, pero le quedó algo en la mente: después de 3 días resucitaré. Acá hay una preocupación en los líderes por las palabras que antes de morir Cristo había manifestado. Y ellos le quedó clarito. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Que después del 3er día Él iba a resucitar. Si bien estos son líderes perversos, líderes que son incrédulos a todo lo que Jesús hizo durante los 3 años y medio de su ministerio público por todo Israel. ¿Se entiende? Ellos, de corazón duro, rechazaron y crucificaron al Mesías, y ahora están preocupados porque se acordaron que Jesús dijo que iba a resucitar. Ahora es tremendo porque dice: aquel engañador, dice el versículo 63, aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Y eso les carcomía la cabeza, pensando que algo tenían que hacer. Y vamos a ver el plan para evitar el robo del cuerpo de Jesús. Ellos van a diseñar un plan. ¿Para qué? Para evitar el robo del cuerpo de Jesús. Buenas noches, bienvenidos.
Tome asiento. Vamos entonces, vimos la preocupación. Fueron los principales sacerdotes y líderes a Pilato a decirle, mirá, nos acordamos que cuando aquel engañador vivía dijo que al tercer día iba a resucitar. Vamos a hacer un plan para evitar el robo del cuerpo de Jesús. Por supuesto que ellos no creen en la resurrección, no creyeron en Cristo vivo, menos van a creer en un Cristo que puede triunfar sobre la muerte. Ellos ya habían rechazado todas las señales que Dios le había dado, pero les quiero mostrar, y yo pensaba, me puse a estudiar la palabra, en qué momento Jesús les dijo y ellos escucharon que Él iba a resucitar. Les quiero decir que todas las referencias donde Jesús habla de que Él será entregado en manos de pecadores y después resucitará, siempre lo hace en un plano íntimo con los discípulos. Nunca lo hace a gente que no cree en Él. Pero hay una sola mención, y se los quiero mostrar, donde sí Jesús les va a mostrar en una señal que les dio a ellos, en Mateo capítulo 12, de donde ellos recordaron las palabras de Jesús. Es una buena pregunta. Y encontramos la única mención que yo encuentro en la palabra, en los evangelios, de hablar con estos líderes y decirles esta verdad, en Mateo 12, versículo 38. ¿Lo tienen allí? Mateo 12, versículo 38. Miren lo que dice. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Él acababa de liberar a un endemoniado y estos mismos líderes dijeron que había liberado al endemoniado con el poder de Belcebú, Satanás. Atribuían su poder al diablo. ¿Se dan cuenta? Tremendo, ¿no? Ahora, después de rechazar lo que acaba de hacer, le dice, danos una señal. Nunca iban a estar conformes. Quiero que entendamos esto. Cuando tenemos un corazón incrédulo, ninguna señal será suficiente para romper ese corazón de piedra y poder creer en la persona de Cristo. Simplemente venían falsamente, hipócritamente a decir como buenitos, Señor, danos una señal. Mire lo que dice el Señor, versículo 39. Pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, observen, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y acá es la referencia que creo, la única mención donde Jesús les dice a estos líderes que no creían en Él, le dijo, la única señal que les doy es la señal de Jonás. Y ellos, si bien no creyeron en que Él iba a cumplir esa señal, sí estaban preocupados porque dijeron, vamos a volver ahora a Mateo 27, entendieron el concepto, pero no creían en el milagro, ¿se entiende? Entendieron lo de Jonás, conocían de memoria, eran hombres que eran maestros del Antiguo Testamento. ¿Quién no conoce Jonás? La historia la conocían perfectamente. Él le dice, la única señal que le doy a ustedes, para que les quede claro, generación adúltera, incrédula, es la señal de Jonás. Entonces ellos dicen, después de 3 días, resucitaré. ¿Nos acordamos de las palabras que dijo? Ahora, no es porque ellos estaban preocupados porque esto fuera una realidad, sino fíjense que en el plan, versículo 64, van a hablar con Pilato, dice, por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben
y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Y el último engaño, o sea, el de la resurrección, sea peor que el primero. Siempre lo trataron de engañador al Mesías Salvador. Ahora, ellos no creían en el poder de la resurrección. Sí estaban preocupados y el plan era para evitar que el cuerpo no se lo roben. Era lo que a ellos se les pasó por la mente. Dice, lo único que nos falta, nos roban los discípulos el cuerpo y después dice que resucitó, que no está más. Entonces fíjense, versículo 65. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id aseguradla como vosotros sabéis. Así que Pilato, por el pedido de estos líderes, Caifás, Anás y todo su séquito de sátrapas, vinieron a pedirle una guardia romana de soldados para custodiar la tumba por 3 días, por lo menos. Tenían que estar firmes ahí. ¿Para qué? Para que no se roben el cuerpo. ¿Ven? Observen lo que dice el 66. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces, hasta ahora, ¿quiénes han visto la sepultura de Cristo? José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres. Ellos fueron los que corroboraron y fueron a la tumba. ¿Y qué hicieron? Le pidieron a Pilato una guardia. La guardia se cree que eran 4 hombres. Una guardia de 4 hombres, fuertemente armados, los mejores, para custodiar el sepulcro. ¿Se entiende? De esta manera, pero aparte de custodiar con los soldados, hay algo muy importante en el versículo 66, que dice, además de poner la guardia, sellaron la piedra. ¿Qué significa esto? Sellar la piedra significa que esa piedra en forma de moneda redonda, le ponían una soga sobre la roca puesta de largo por el medio de la roca redonda y ponían en cada extremo un sello romano con una arcilla y el sello de Roma. ¿Esto qué implicaba? Obviamente que el que tocara y rompiera ese sello, si abrían la tumba, se rompía el sello por una de las puntas. Si eso pasaba, en ese momento, ese sello representaba el poder del Imperio Romano y cualquiera que lo violara y se animara, alguno de sus discípulos o alguien, a romper el sello, observen, les quiero contar, va a caer sobre la ira de la ley romana y eso implicaba una crucifixión boca abajo. Romper un sello romano implicaba, si te agarraban, la crucifixión boca abajo. Para que las entrañas se te vengan y te ahoguen, es peor todavía el padecimiento que la posición de la cruz normal. Así que, de esta manera, lo que podemos nosotros entender hasta ahora es que, a pesar de que ellos vienen con esta mala intención a presentarse a Pilato, podemos entender que los creyentes estuvieron siendo testigos de la sepultura de Cristo. Pero no solamente los creyentes, los incrédulos manifestados en Caifás, Anás y los líderes que vinieron ante Pilato. Pero también los que serían testigos de este hecho y que pudiese autenticar el hecho de que todo estaba perfectamente allí donde tenía que estar, el cuerpo de Jesús, la tremenda piedra, sellada la tumba con esa soga de lado a lado, la custodia de los soldados romanos, era mostrar que si algo pasaba, autenticidad del milagro. Lo que ellos no se dieron cuenta
es que iban a ser parte de poder autenticar el milagro que iba a suceder. ¿Se entiende? Las mujeres vieron, ahí se sentaron enfrente, mirando la tumba. José de Arimatea, Nicodemo prepararon el cuerpo. Se fueron, pusieron la piedra, enorme, pesada. Vinieron Caifás, Anás, delante de Pilato. Llevaron la guardia, ellos la llevaron. O sea que ellos fueron a la tumba. Y ellos observaron hasta que se sellaron con, como les decía hoy, con esa especie a ver si no puedo hablar, de arcilla, se sellaba con el sello romano, y el que tocara eso estaba condenado a la crucifixión. Entonces nada podía fallar. Había evidencia suficiente de que si algo sucediera en esa tumba, sería por poder, milagro y obra de Dios verdaderamente. ¿Se entiende? Allí estaban los creyentes frente a la tumba, estaban los incrédulos y estaba el Imperio Romano participando en esta tumba de Jesús. Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasó con estos tres grupos. Les quiero mostrar. Vamos a ir ahora al capítulo 28, rápidamente. ¿Se acuerdan las mujeres? Vamos a ver los tres mismos grupos en el capítulo 28 con tres propósitos diferentes con respecto a la tumba de Jesús. Nos dice el capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea el domingo, María Magdalena, observen, la otra María, vinieron a ver el sepulcro. Entonces, tenemos a María Magdalena, la otra María, para tener un poquito más de entendimiento, podemos ver en Marcos 16 se nos menciona el nombre de las mujeres bien, un poquito más completo, digamos. Marcos 16, versículo 1, dice, Marcos 16, 1, pasado el día de reposo, María Magdalena, anoten, María la madre de Jacobo y Juan, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Cuál era el propósito de estas tres mujeres mencionadas? La volvemos a repetir. María, la madre, Magdalena primero, perdón, María Magdalena. María, la madre de Jacobo y Juan, discípulo del Señor. Salomé, ¿qué hicieron? Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Cuál era el propósito de estas mujeres creyentes en Cristo? No era contemplar la resurrección de su Señor, simplemente ir a ungir el cuerpo muerto del Señor. Eso era lo que ellas querían hacer. Ahora, tenían una preocupación para este propósito. Tres mujeres, ¿no es cierto? Versículo 2 de Marcos 16. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, o sea que son más de las 6 de la mañana. 6 y 7 minutos sale en Jerusalén el sol hoy. Así que más o menos era la época. Ya tenemos, ¿viste? Podemos mirar con Google. Fíjate que a las 19 el sol se pone. Dice que había salido el sol, eran más de las 6 de la mañana. Y mira lo que pasa, dice el versículo 3. Se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Cuál era la preocupación de estas mujeres? Tres mujeres, acá tenemos tres mujeres, imagínense tres mujeres fuertes, no podían mover la piedra. Para que tengamos una idea de lo grande y lo pesada que era esta piedra que estaba allí en la tumba de Jesús. Recuerden que estaba sellada. Y recuerden que estaban los guardias. O sea, ¿cómo hacemos para entrar? Esa era la preocupación. Y vamos a ver
Entonces, en Mateo 28:2, volvemos allá, eran 3 mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juan, y Salomé, nos dice, son 3. Volviendo al versículo 2. Ellas estaban... ¿Cuál era el propósito de las mujeres creyentes? Ir a ungir el cuerpo, escuchá, muerto del Señor. Ninguna está pensando en la resurrección. Las mujeres creyentes no están yendo a ver la resurrección. Están yendo a ungir el cuerpo muerto del Señor. Este es el primer grupo. Pero veamos. Mateo 28:2. He aquí que se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendió del cielo y acercándose, observa, removió la piedra y se sentó sobre ella. Se produce un gran terremoto, tiembla la tumba, baja del cielo el ángel y ¿qué hace? Esa tremenda piedra pesada, que se necesitaban muchos hombres para moverla, la remueve y se sienta encima. Queda la tumba abierta. Queda la tumba abierta. Vamos a ver que la tumba, se ha dicho muchas veces, pero es una verdad, no la abre el ángel para que Cristo salga, porque él con su cuerpo nuevo glorificado podía atravesar las paredes, no necesitaba que le abran la puerta. Él ya no estaba. Era para que las mujeres pudieran entrar y acceder y ver el milagro. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver las palabras ahí del ángel a las mujeres. Dice versículo 3, su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. ¿Qué pasó con la guardia? Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos, tirados ahí, la guardia romana que habían puesto. Pilato había mandado, estaban tirados, muertos de miedo, temblando como muertos por el espectáculo sobrenatural del terremoto y la aparición de semejante ángel con su esplendor y gloria. Soldados profesionales tirados, temblando. ¿Ven? Ellos están ahí, ellos son testigos de que nadie entró y que nadie pudo impedir que la piedra sea corrida y que Cristo pudiese resucitar. Ahora, dice, vamos a ver las palabras del ángel a las mujeres, versículos 5 y 6. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, ya no está más. Entonces abre el ángel la piedra, la corre, ¿para qué? Para que las mujeres entren y verifiquen que allí el cuerpo ya no está más, que como Cristo les había anunciado a ellos en privado, Él iba a resucitar. Ahora es precioso, porque fíjense que el ángel las lleva, le dice el versículo 6, no está aquí porque ha resucitado, tal como dijo, venid, ved el lugar donde yacía. Ellas pudieron entrar al sepulcro y a confirmar, hasta ahora Cristo no lo vieron, que ahí no hay nadie. Que la guardia romana de estos hombres profesionales de guerra están tirados temblando como criaturas que vieron un fantasma. Medio desmayado ahí. Las mujeres emocionadas, imagínense, ¿no? Impactadas por semejante espectáculo. Pero quiero mostrarles un pasaje en Lucas 24 con respecto a las palabras del ángel, porque en Lucas 24 nos dice algo un poquito, algo lindo que dice de estas mujeres ante las palabras del ángel. Lucas 24, versículos 6 y 7. 24, 6 y 7 dice, no está aquí,
sino que ha resucitado. Observen, acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea. ¿Qué le dice el ángel? Hagan memoria, acuérdense las palabras de Cristo. Esto no es algo que él ya no les hubiera anticipado que iba a pasar. Miren lo que dice el 7. Diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Ya se lo dijo muchas veces a ellos. Miren lo que dice el 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Por qué podemos certificar la resurrección de Cristo? Porque en la tumba donde fue puesto no hay nadie. Porque el ángel les hace recordar las palabras que Cristo les dijo a ellos y les anticipó lo que iba a pasar, lo que iban a hacer con él y que él iba a resucitar. ¿Sandra, está bien? Y dice que ellas se acordaron de las palabras que el Señor les había dicho. Ahora, es maravilloso esto de las mujeres porque dice, en segundo lugar, volviendo ahora a Mateo 28, el ángel les va a dar una tarea a estas mujeres que son las primeras que acaban de ver el sepulcro vacío, los lienzos ahí envueltos, enrollados, los guardias tirados. ¿Qué te parece el espectáculo? El ángel que les hace entrar, miran todo y ahora tienen una misión. Nos dice Mateo 28, versículo 7. El ángel le dice, id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos, y he aquí que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Así que estas mujeres que vinieron con un propósito de ungir un cuerpo muerto, son creyentes, se encuentran con una tumba vacía, con guardias tirados, con un ángel que les muestra que no hay nadie, y tienen una misión. Les recuerdas las palabras y una misión. Vayan y díganle a los discípulos que ¿dónde estaban? En el aposento alto, con los muebles trabados sobre la puerta y la ventana, porque estaban temerosos, temblando, encerrados por el miedo, después de ver que Cristo murió. Estaban allí, encerrados, cerrados. Y ahí estas mujeres tienen que ir a darle la buena nueva. Pero mirá, algo maravilloso también. Proclámenle a sus discípulos que ha resucitado. Pero algo que ellos no se esperaban es que estas mujeres van a ver al Señor y lo van a adorar en persona. Versículo 7. Id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. Y aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Bueno, ellas salen y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Ahí van corriendo a toda prisa, emocionadas y con lágrimas, ¿no? Estremecidas por semejante espectáculo y revelación. Pero mire lo que dice el 9. He aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Observaron? Acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Estas mujeres que fueron a ungir un cuerpo muerto, terminan adorando a un Cristo vivo. Tremendo, ¿no? Ellas vieron el sepulcro vacío, vieron los soldados tirados, por decir una forma, temblando. Pero ellas salieron a proclamar la resurrección de Cristo y se encontraron con el mismo Cristo en el camino. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán.
Ahora, hay tres grupos en la tumba. ¿Se acuerdan? Las mujeres. El segundo grupo, ¿cuál fue? Los soldados. ¿Qué pasó con los soldados cuando quedaron como muertos después de haber escuchado visto el terremoto? Tembló todo, bajó el ángel con esa tremenda luz. Observen lo que dice el versículo 11. Mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Escucharon bien? Los guardias romanos fueron los testigos de lo que pasó en verdad. Le acaban de informar a Caifás, a Anás, a los líderes religiosos, lo que acaba de pasar, que un ángel vino, que hubo un terremoto, que la piedra está corrida y que el cuerpo no está. Le viene a dar testimonio estos romanos a los judíos del milagro que acaba de acontecer en esa tumba. Pero miren lo que es la dureza del corazón humano. Y después de reunirse con ellos, los ancianos, observen, y deliberar con ellos, ¿qué hacemos? Mirá lo que hicieron. Dieron una cantidad de dinero a los soldados. Como ellos no pudieron ocultar la verdad, sacaron de la ofrenda, como siempre, para propósitos perversos como el dinero, para darle a Judas, para que les entregara al Señor. No tenían ningún tipo de miramiento estos religiosos judíos. Dijeron, ¿cuánto valen estos soldados? Les acaban de decir que Cristo no está, que un ángel descendió. ¿Ustedes ven en algún momento que hay un ápice de creer en algo? Para nada. Y dice, después que se juntaron, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, mucha plata, para callar la verdad, diciendo, decid esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Den esta versión falsa. Entonces, ¿cuál fue la actitud de los soldados ante la resurrección? Corrieron para que no los maten. Corrieron para que no los maten, porque si se enteraba Pilato que Jesús no está, que el sello se rompió, ¿qué iba a pasar con los soldados? Iban a ser ejecutados automáticamente. Y ellos sabían que si iban a Pilato a decir lo que pasó, estaban condenados. Entonces, ¿a dónde fueron? A los religiosos que estaban a cargo de la supervisión de todo este movimiento para que no se roben el cuerpo. ¿Qué terminan haciendo esta gente? Cuenten esta mentira, dice. Y si esto llega a oídos del gobernador, o sea, de Pilato, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. ¿Qué hicieron los líderes religiosos ante la resurrección de Cristo? Lo que hicieron, ¿qué fue? Que la verdad no se conozca. Pagaremos por expandir una mentira. Esa fue la actitud ante la resurrección de los líderes. Que la verdad no se conozca. Pagaremos para que se expanda la mentira. Eso son lo que dijeron los líderes. ¿Qué pensaron los guardias? La preocupación de ellos era que no nos maten. Salvemos el pellejo, hagamos unos mangos, contemos una mentira. Y así escaparon de la muerte segura. Pero estas mujeres que vinieron a ungir un cuerpo del Señor muerto, se encontraron con un ángel, con una piedra corrida, con una tumba vacía. Recordaron las palabras del Señor cuando el ángel les dijo. Salieron a contarles las buenas nuevas a los discípulos y en el camino se encontraron con el Cristo resucitado, glorificado, y le pudieron adorar. Tres actitudes frente a un mismo suceso.
Por eso cuando hablamos de por qué Dios no da más señales, por qué Dios no hace más milagros, si tú no crees en lo que está escrito, ningún milagro, ninguna experiencia te va a cambiar y te va a convertir el corazón. Porque de hecho, estos religiosos perversos que escucharon las palabras de los soldados, en vez de caerse humillado, quebrantado y decir nos hemos equivocado, hemos matado al Mesías, siguieron con el circo y la mentira, poniendo plata para que la mentira se expanda, y aquel que quiera creer la mentira, la creerá. Nosotros creemos en un Cristo crucificado, pero en un Cristo que fue sepultado, pero en un Cristo que resucitó al tercer día. ¿Por qué? ¿Porque yo lo vi? No, porque la Escritura, la palabra, lo dice. Pero porque también hubo testigos de su sepultura y hubo testigos de su resurrección. Hubo testigos de que esa tumba estaba vacía y hubo testigos que le vieron porque él anduvo 40 días, 40 noches, manifestándose a distintos grupos antes de ascender a los cielos, donde está nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra actitud frente al milagro de la resurrección? ¿Cuál es nuestra actitud? Poder arrodillarnos como las mujeres, adorar al Cristo resucitado, abrazaron sus pies y le adoraron. O simplemente, como algunos hacen, esos guardias, no dice que se convirtieron y se creyeron, dice que querían salvar sus pellejos, hicieron su gran negocio. Y los líderes, que sabían la verdad, se encargaron de que se expanda la mentira. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque no se puede cambiar el corazón de una persona que no quiere creer. A veces nosotros podemos tener ciertas dudas. Y ¿saben por qué uno tiene dudas? Porque hay una falta de luz. Y la duda es honesta. Pero la incredulidad, a la diferencia de la duda, es rechazar la luz recibida. La duda, ¿cómo se cura? Falta un poquito más de luz. Con la luz se aclara. Pero la incredulidad, como estos líderes fariseos, religiosos, el sumo sacerdote, Caifás, Anás, rechazaron la luz, rechazaron los milagros, rechazaron la persona de Cristo. Y eso los condujo directamente a las llamas del infierno. ¿Cuál es nuestra actitud frente al Cristo resucitado? Un día le veremos cara a cara, pero hoy podemos creer estudiando las benditas y sagradas Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Gloria a su nombre.